Continuamos en Arriba Mar del Plata con una presencia muy especial, la verdad que un lujo tenerlo aquí con nosotros, el doctor Ricardo César Pérez Manrique, quien es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está aquí con nosotros, va a ser distinguido, va a recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata y un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, gracias por estar. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, qué linda distinción, ¿no? Sí, realmente es un honor por una universidad muy prestigiosa y en una ciudad que quiero mucho, porque recuerdo que en una época yo vivía aquí en la Argentina y pasaba vacaciones en Chapadmalal con mis hijos pequeños. Bien, conocemos Mar del Plata, bien. Claro. Entonces para mí realmente es un gusto estar en esta ciudad que quiero tanto. Bien, bueno, doctor, aprovechar de su presencia. En principio, bueno, ¿cómo estamos en materia de derechos humanos en Latinoamérica, más precisamente? Estamos en un proceso complejo, como todo lo que a lo largo de la historia ha tenido Latinoamérica, con países que están en situaciones complicadas y otros no tanto. Y lo que hay que destacar es que cuando se producen violaciones a los derechos humanos graves y que son llevadas ante el sistema interamericano, existe la posibilidad de que una corte como la Corte Interamericana juzgue estos casos y que aplique en su medida reparaciones a los estados para tratar de evitar en gran parte dos cosas. Por una parte, en primer término, que la violación del derecho se siga repitiendo. Y en segundo término, reparar a las víctimas por los daños sufridos. Y en esto la Corte ha tenido causas de todos los países que han aceptado su competencia. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica y funciona también con visitas a los países. De hecho, estuvimos en el mes pasado sesionando en Brasilia, Brasil, y ahora a partir del 10 de octubre vamos a Montevideo, Uruguay, y vamos a sesionar en el Montevideo, en Punta del Este y también en la ciudad de Colonia, realizando audiencias, y cada vez que realizamos visitas a los países, realizamos seminarios, contactos con las autoridades, etc. Entonces, yo creo que es muy importante que América Latina y América en general tenga un sistema de protección de los derechos humanos como es el sistema interamericano, con dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte, y con una Corte que ha sido muy activa y que ha sentado jurisprudencia en aspectos muy importantes en lo que es el desarrollo de la región. Es decir, estamos pensando no solo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como pueden ser desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, etcétera, sino, por ejemplo, la Corte tiene muy importante jurisprudencia en materia de libertad de género y paridad, y también en uno de los temas que a mí me interesan muchísimo y en los que he trabajado mucho y estoy muy comprometido, que es el de la libertad de expresión. Bien, y en cuanto a la libertad de expresión, ¿en Argentina cómo estamos? Bueno, yo no puedo juzgar la situación de Argentina si no tengo un caso, pero es decir, estamos, cuando uno integra un tribunal internacional, está pendiente un poco de lo que pasa en todos los países, y la Corte ha dictado sentencias muy importantes en los últimos 2 años sobre libertad de expresión. Una tiene que ver con violencia contra periodistas, es el caso de la periodista Bedoya Lima de Colombia, que fue secuestrada y torturada cuando estaba realizando un periodismo de investigación. Además fue violada sexualmente. Luego tuvimos un caso
muy poco conocido, pero muy trascendente, que se llama Pueblo Maya Chicurel versus Guatemala, que tiene que ver con la forma como se distribuyen las frecuencias radioeléctricas, cuando, por ejemplo, hay pueblos indígenas que necesitan preceptivamente una forma de comunicación en su idioma, con su cultura, para poder difundir. Y finalmente una sentencia también emblemática, que es Palacio Urrutia versus Ecuador, relativo a una denuncia del expresidente Correa contra un medio y un periodista, que terminó en una condena penal por una parte y por otro lado en una condena económica de 50 millones de dólares, que equivalía al cierre del medio, en ese caso el diario El Universo. Y este año acabamos de dictar una sentencia, Moya Chacón versus Costa Rica, en la cual se pretendió enjuiciar a un periodista y a un medio por la selección de sus fuentes y el manejo de sus fuentes. Y ahí la Corte dice que el periodista es en la medida que haga de manera juiciosa su trabajo, en la medida que cuenta, como en este caso contaba el periodista, con una fuente oficial, en ese caso ningún juez le puede imponer el manejo de su fuente, ¿no? Le hago dos cortitas más. Hoy hablábamos justamente, sabiendo su presencia con la producción, acerca de la violación de los derechos humanos, que mucho se habla en países, no sé, Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Qué pasa con el resto de los otros países? Digo, pienso en las grandes potencias. ¿Ahí no pasa nada? ¿O se le pone el foco, justamente las grandes potencias ponen el foco en esos países? Bueno, hay que explicar el sistema interamericano para poder responder esa pregunta. El sistema interamericano tiene su base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una convención que no han ratificado ni adherido países de la región como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. En función de esa convención americana se crea la Corte y se reconoce por algunos estados la competencia de la Corte. Por lo tanto, Estados Unidos está fuera de la competencia de la Corte y solamente puede realizar intervenciones respecto a Estados Unidos en la Comisión Americana. El resto de las potencias son extracontinentales, pero si lo que quiero señalar es que los grandes países del continente, México, Brasil, Argentina, Colombia, son continuamente juiciados ante la Corte y se toman decisiones de condena cuando se encuentra acreditado que se violan derechos humanos. Bien, y por último, una opinión quizás tal vez más personal de los hechos que han sucedido en la Argentina, en plena democracia, sobre el atentado a la vicepresidenta. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, es un tema que está en proceso ante la justicia argentina, habrá que esperar cómo se resuelve, pero indudablemente siempre es preocupante la violencia en todos los ámbitos que se dé, y esta violencia que tiene un tinte muy fuerte desde el punto de vista institucional es absolutamente preocupante y deseo personalmente que la Argentina encuentre un rumbo de salida para clarificar estos hechos y que no se repitan más. Bueno, doctor, queremos agradecer la presencia. Sabemos que tiene una agenda muy apretada, ¿no? ¿En Mar del Plata? Bastante. Bastante movidita, ¿no? Sí, de acá para allá, de acá para allá. Exactamente, pero con muchísimo gusto y con una gran hospitalidad de parte de todos los marplatenses y las marplatenses. Bueno, gracias, es un lujo la visita. Gracias a usted.